El correo electrónico fue seguido de otros mensajes y alguna llamada de un amigo desesperado. Todos querían la opinión del aventurero Salacaín acerca de la pretensión de gestionar para el mole de caderas y espinazos de chivo una denominación de origen para la ciudad de Puebla. Además, se hicieron acompañar de varios recortes periodísticos con declaraciones verdaderamente asombrosas. Rayaban en el ridículo desconocimiento del tema. Todo ello era reflejo sin duda de la extinción de la tradición. Cuando surgen los intereses comerciales viene la destrucción de las raíces de los platos de temporada. Lo mismo sucedía ya con los chiles en nogada y muchos otros platillos, hoy solo presentes en la memoria del aventurero y en las amarillentas páginas de los recetarios del siglo XIX. La tradición de la matanza de chivos, la de Guajuapan y Tehuacán, se vieron amenazadas los últimos años por componendas políticas e introductores de ganado en engorda y otro factor más, según se había enterado Salacaín, el aumento en el precio derivado de la especulación de esa carne. De inmediato respondió a todos los mensajes con un escrito común. El chivo llegó a Mesoamérica con la conquista española. El aprovechamiento de todo el animal fue motivo de aumentar su reproducción y pastoreo, y su sabor fuerte le permitió la entrada al paladar de los habitantes, y varios hechos le llevaron a consolidar un lugar en la gastronomía de la Mixteca principalmente, al conocerse, apreciarse y divulgarse los métodos de salazón para conservar la carne del animal, asunto no practicado por las culturas mesoamericanas. El comercio, el manejo de dinero, recados y otros asuntos llevaron a los mixtecos chiveros a poner en práctica una tradición de los pueblos españoles, la trashumancia, el movimiento de los rebaños a tierras con hierbas donde además de la utilidad de la carne del animal y sus derivados, estaban esos otros negocios. La historia registra el año de 1530 cuando los dominicos introducen la crianza de cabras. A finales del siglo XVI ya se tienen registros de haciendas en la Mixteca con ganancias económicas importantes por dedicarse a eso. Tiempo atrás se tenía la costumbre de comprar el ganado en las costas de Ometepec, Pinotepa Nacional, Putla de Guerrero y Santiago Juxtlahuaca. Los pastores les llevaban hasta la hacienda de don Antonio León, famoso matancero de la región de Tezoatlán, donde el ganado era cebado y luego trasladado a San Andrés de Inicuti, donde se efectuaba la matanza. El ganado recorría grandes distancias comiendo biznagas, arbustos, hierbas de olor, y les daban sal para retener el agua. Don Antonio León falleció, pero la costumbre continuó con la llegada de varios españoles, cántabros, algunos y otros palentinos. Antonio Abascal Arredondo fue el primero en continuar la trashumancia, seguido por su primo Evaristo y su hijo. Ellos se trasladaron a Tehuacán para continuar con el comercio de los chivos y el chito, debido al alza de impuestos de la matanza en Guajuapan. Otros cántabros metidos al negocio poco después fueron Cándido y Ángel Abascal y Antonio García. Los Gorostegui se instalaron en Temoxtlahuaca. Don Antonio García se casó con doña Carlota Manzanares, tuvieron un hijo, Íñigo, quien hasta la fecha, junto a su madre, continúa con la matanza de Tehuacán. En Guajuapan quedan los Maza, de la familia de don Félix Maza Abascal. Ellos tienen la matanza en Santa María Xochitlapilco. Un hecho histórico fue clave en el arraigo de la tradición a principios del 18. Del 5 de abril al 23 de julio de 1812, los realistas sitiaron a Valerio Trujano en Guajuapan de León. Los alimentos escasearon. Para combatir el hambre, Trujano ordenó la matanza de todos los chivos de la localidad para dar de comer a los retenidos en el sitio. Luego se conmemoraría la hazaña cada año, hasta la llegada de un alcalde en Guajuapan con altas pretensiones económicas, subió los impuestos y surgió la rama de la matanza de Tehuacán en Puebla. La carne salada y secada al sol, no en hornos como muchos lo hacen, se llama chito, y era uno de los alimentos más apreciados por sabor y proteínas en la Mixteca poblano-oaxaqueña. Los huesos del chivo, la cabeza, las patas eran parte del pago a los matanceros, las caderas y los espinazos igual, quienes aprovecharon aquel dicho, la carne más sabrosa es la pegada al hueso.
y con ellos hacían tlemoles y moles de pueblo, condimentados con chiles, algunas verduras. Surgieron así las primeras recetas de los moles de huesos de chivo a la manera del pueblo y otras, como en la Angelópolis, la del guasmole de cerdo, usada por las familias ricas pero con espinazos o caderas de chivo. Las recetas son sin duda uno de los mejores sincretismos de la Mixteca, donde la vaina de un árbol y una raíz de lengua prehispánica convivieron desde entonces. Huacqui significa cosa seca, enjuta, flaca. Un árbol de tierra caliente llamado huauquelite tiene unas vainas largas y delgadas. A esas legumbres les llaman guajes y tienen fama de producir flatos y ventosidades en grado extremo. El uso de la semilla de la vaina se popularizó en los moles llamados guatzmole o mole de guajes, y en la ciudad de Puebla se acompañó con espinazos de cerdo en una salsa roja o verde. La mejor técnica para comer el guaje fue molido y diluido en la salsa. No con todo y la vaina, como, recordaba Salacaín a sus amigos, algunas fondas populares lo hacen en Tehuacán, con lo cual el caldo queda baboso y produce una gran cantidad de gases. Después han aparecido otras recetas, como los espinazos fritos con guacamole o los hechos al ajillo con algún picante. Últimamente se encuentran también con aportaciones de recetas más europeas, donde destaca la alta capacidad de la carne de chivo para ser acompañada con otras salsas y condimentos como la mostaza o la miel. Al final de su escrito, Salacaín reflexionaba con sus amigos sobre el presunto interés de obtener la denominación de origen de esos platillos. Se le hacía a él perder el tiempo en una discusión tonta, cuando lo más importante era, a su juicio, conservar la matanza fuera de Tehuacán o de Guajuapan de León, con los chivos de trashumancia, caminantes de la Mixteca, cuya carne era a todas luces una delicia. Y en segundo lugar, divulgar las recetas, conservar la originalidad de los ingredientes y enseñar a los comensales a descubrir la verdadera carne de chivo migrante, enjuta, no gorda. Lo demás, pensó, puede estar más cerca de la vanidad de los promotores. Y para beber, con la carne de chivo se antoja el pulque. Antes se decía chito y pulquito, seguro chamaquito. Luego se modificaría por chivo y pulquito, seguro chamaquito. La fuerza pide un vino de potencia, un buen navarro, el Chivite 125 Reserva, por ejemplo, o un riojano como Circión, o Gran Reserva 904, o un Ribera del Duero como Arzuaga Reserva. Pero para el paladar mexicano, sin duda, un mezcal o tequila blancos dan la batalla. Sin embargo, Salacaín, a escondidas, en confianza, privilegiaba cualquier champán blot, Dom Periñón, y si es vintage, mejor.